Hola nuevamente, acá por segunda vez con una historia crossover. Esta vez una historia entre One Punch Man y Boku no Hero Academia. Descargo de responsabilidad. One Punch Man y Boku no Hero Academia no me pertenecen, créditos a Banio Kei Horikoshi. La historia es de I4MD347H, yo no tengo el talento para hacer algo tan bueno. Va más que un crossover, es una historia donde se introduce un personaje de One Punch Man a Boku no Hero Academia. Ahora sí comencemos. Capítulo 14. Consecuencias. Pasaron 7 días más, una semana de suspenso después de que los medios anunciaran que el equipo héroe había concluido en Osu. Los corazones de las masas estaban tensos por la inquietud, una mezcla de anticipación preocupada y emoción golpeando sus pechos a ritmos gradualmente ensordecedores. El organizador del equipo de ataque estaba listo para anunciar el resultado de sus esfuerzos al mediodía. La mayoría esperaba que con Endeavor, Garou finalmente cayera bajo las manos de la justicia de una vez por todas. Sin embargo, algunos temían compartir el destino de sus antecesores, héroes que se unieron a la creciente montaña de cuerpos bajo los pies de Garou. Los trabajadores y estudiantes en sus escuelas incluso despejaron su agenda para el anuncio, esperando que Sir Nighteye apareciera en el escenario detrás de las pantallas. En la infraoscuridad de la sociedad, casi todos los villanos esperaban con impaciencia, algunos esperaban la muerte del cazador de héroes, mientras que otros deseaban la caída de los héroes. El cazador entre villanos era una fuerza neutral de la naturaleza, una bestia que devastaba a cualquiera a su vista, ya fuera bueno o malo. El cazador también había acumulado mucho odio del lado de los villanos. Ante los medios en la televisión en vivo, detrás del púlpito en lo alto del podio, el asalariado con anteojos subió al escenario. Sir Nighteye era un hombre delgado pero musculoso. Sus rasgos eran afilados y alargados. Su cabello verde oscuro se alisó y se separó a su izquierda mientras reflejaba la luz del techo con brillo, con 3 rayas amarillas hacia el frente, 2 a su derecha y 1 a su izquierda. El color amarillo de sus cejas hacía juego con el de las monturas de sus gafas triangulares y el sorprendentemente brillante iris de sus ojos severos. En general, su semblante imponía una imagen de autoridad, los ojos aparentemente fijos en una mirada permanente mientras sus labios se congelaban en un ceño fruncido eterno. El antiguo compañero de Olmig se ajustó las gafas detrás de la pantalla con manos suaves antes de que uno de los reporteros hiciera la primera pregunta. Sir Nighteye. ¿Qué pasó con el equipo de ataque? Lograron detener a Garou. La amenaza número 1 de Japón finalmente ha sido detenida. ¿Cómo le fue? Las preguntas se estrellaron contra Sir Nighteye como un maremoto retrasado cuyos micrófonos brotaron de las aguas como bestias del mar sin fondo. Incluso a pesar de su aprensión, Sir Nighteye respiró hondo antes de responder. A todas las buenas personas que están viendo, les agradezco por tomarse el tiempo para este anuncio, desde los niños que miran desde sus escuelas hasta los adultos que trabajan arduamente en sus oficinas. Sir Nighteye comenzó su anuncio con etiqueta, para suavizar la ansiedad de los espectadores en torno a Japón. El ruido se atenuó a un silencio sepulcral, donde solo las instantáneas de las cámaras hacían clic en el fondo. Entiendo por qué estamos aquí, la chispa que nos llevó a estar aquí. A todas las personas en Japón, ya sean buenos hombres o villanos, me disculpo por lo que despertará mi respuesta. Volvió la pausa, pero esta vez con una tensión tan espesa que uno podría pelarla como la piel de una naranja. Todos en la sala contuvieron la respiración, esperando el clímax de su anuncio. Sin embargo, la revelación de Sir Nighteye solo hundió sus corazones una vez que salió de sus labios. No hemos podido detener a Garou a pesar de nuestros meticulosos esfuerzos. Hemos subestimado gravemente el poder de Garou y sus orígenes. Para todos los héroes que cayeron bajo la mano de Garou, me disculpo por nuestro fracaso. Sir Nighteye dejó atónita a la audiencia en silencio. Ni un solo reportero pudo reunir la fuerza para avanzar y hablar. Ya sean los asignados para despojar agresivamente a Sir Nighteye de toda su armadura o aquellos que lo presionan para obtener respuestas, para apoyar a sus respectivas estaciones de medios. La situación fue más prominente mientras los ciudadanos miraban con horror. Endeavor fue uno de los miembros. Si el equipo había fallado, entonces Garou había demostrado ser más fuerte incluso que el héroe más fuerte de Japón, también cuando estaba respaldado por un escuadrón de otros héroes profesionales. Entiendo que todos tienen preguntas, pero ni siquiera yo tengo todas las respuestas que buscan.
Sin embargo, contaré el resumen de lo que sucedió cuando nos encontramos con Garou. Por favor, retenga sus preguntas hasta que termine. Esta vez, Sir Ninetale contuvo el aliento para fortalecer su compostura. Mirando hacia atrás, aún podía recordar la estática en las películas. El gris en blanco que siempre aparecía cada vez que intentaba predecir las acciones de Garou a través de los otros héroes. Toda su previsión provista eran espacios en blanco en el futuro. No pudo detectar nada relacionado con Garou desde que entró en el caso. No importa el número de sus intentos, Sir Ninetale no pudo ver ninguna visión más allá de un punto específico en el tiempo. Era como si Garou tuviera el futuro en sus garras. Era el miedo hecho manifiesto, una encarnación de la opresión donde la resistencia significaba sufrimiento. Al final, Sir Ninetale debe resistir y seguir adelante. Si el futuro no le proporcionaba las respuestas que buscaba, forjaría sus resultados al reanudar su anuncio. Relajado en su sofá acolchado, con el codo derecho apoyando la mejilla sobre el nudillo y con una pierna sobre la otra bajo la luz tenue, All for One miraba la pantalla con los ojos. De hecho, sus ojos. Las células de ese espécimen habían demostrado ser más poderosas de lo que pensaba, reparando el daño que ni siquiera la generación actual de Quirks podía administrar. Se olvidó de lo que significaba ver después de años de confiar en sus Quirks, espiando a través de la lente del mundo térmico y los ecos de la existencia. Al final, nada podría vencer el poder de la vista. Pronto, el resto de sus órganos volverán a su antigua gloria, pero el proceso tardará meses en terminar. Sin embargo, no importaría, ya que al final tenía todo el tiempo del mundo. Y All Might nunca podría recibir la misma bendición cuando All for One regresó a su mejor momento y destruyó todo lo que amaba. Las sorpresas de lo desconocido nunca cesaron, más aún cuando Kurohiri logró invocar más objetos de los reinos lejanos. Tenemos pruebas sólidas de que Garou no tiene peculiaridad. Pero al final, las sorpresas acechan en cada esquina, incluso en el aburrido país de Japón. ¿Qué? Enderezando la espalda e inclinándose ligeramente hacia adelante por la sorpresa, All for One le dio a Sir Ninetale todo su interés. ¿El hombre que construyó una montaña con los cuerpos de sus víctimas no tenía poderes especiales? El ladrón eterno pensó que un Amongst Villains tenía un poder extraordinario como el suyo, un milagro que lo elevaba por encima del resto del mundo. Sin embargo, para explicar la causa central del fracaso de nuestros miembros, nuestro plan involucraba a Eraserhead como la clave crucial para nuestra victoria. Sin embargo, a pesar de su infame habilidad para anular Quirks, hemos descubierto una verdad horrible de su encuentro, que no tenía Kirk. Parecía que las excepciones existen incluso en este mundo. ¿Cómo es posible? Ni siquiera el villano eterno podía entender. Grabó la evolución de la humanidad en su memoria desde que Quirk surgió por primera vez. Desde años de guerras civiles hasta el primer héroe, All for One experimentó mucho a lo largo de sus años, pero nunca se encontró con un hombre sin Kirkles con tanta destreza física. All for One asumió que el Kirk de Garou había mutado hasta el punto en que ni siquiera Eraserhead Serasure podía anularlo. Él no era humano en primer lugar. Observó cómo los reporteros disparaban pregunta tras pregunta al asalariado, desde cuestionar su evidencia hasta llegar a su conclusión de si estaba mintiendo. All for One dudaba de que incluso Sir Ninetale de todos los héroes fuera lo suficientemente tonto como para engañar a las masas con una afirmación tan audaz descaradamente. Recuperamos parte del cabello de Garou de sus cacerías anteriores para confirmar los orígenes de Garou a través de una inspección de ADN. No hemos encontrado rastros de peculiaridades de tipo mutante en sus genes, pero confirmamos que es humano, lo que resultó en nuestra conclusión. Sir Ninetale explicó su razonamiento. Esta vez, All for One fue sospechoso. Sus años de experiencia guiaron su conclusión de que Garou no podía ser humano. Alcanzar tal nivel de poder sin un Kirk era imposible, ya que All for One observó el mundo desde la sombra durante siglos, pero su mente aún estaba abierta a la posibilidad. Entonces, ¿qué pasará con los héroes ahora que ha derrotado a Endeavor? ¿Hay alguna noticia de All Might? All for One tenía una sospecha sobre All Might. No existía tal cosa como All Might, que nunca tomó medidas contra un mal tan devastador, en cualquier forma o forma. Sin embargo, el hecho de que Garou continuara cazando sin inmutarse a pesar de la presencia de All Might, All for One concluyó lo imposible. Sus fuentes incluso lograron confirmarlo al menos a través de los rastros y las circunstancias. No hay necesidad. En el clímax de nuestra batalla, para nuestra sorpresa, la policía logró, fue muy sutil y breve, pero All for One pudo detectar su semblante estoico temblando. Convencer a Garou de un alto el fuego.
Su revelación hizo que la mayor parte de Japón se detuviera, incluido el villano más grande de Japón. ¿Eh? Dentro de los hogares de las masas, muchos pronunciaron esa única frase, mientras que unos pocos se quedaron congelados en un silencio atónito, compartiendo una confusión unánime. Bakugou se limpió las orejas con el dedo meñique, sin saber si escuchó bien. De hecho, a través de circunstancias que no divulgaré, la fuerza de policía logró salvar a los héroes y negociar con el cazador de héroes para forjar un alto el fuego por ahora. El cazador de héroes había acordado detener su caza de héroes a cambio de privilegios. Por ejemplo, todas las formas de aplicación de la ley, héroe, policía, militar o gobierno, no tomarán ninguna medida contra el cazador de héroes siempre que cumpla con las leyes en un grado aceptable, incluidos sus héroes de caza, lo que es más importante. Bakugou no podía entender la mierda que acababa de entrar en sus oídos. ¿La policía realmente hizo algo? ¿Cómo diablos lograron coaccionar al tipo que destruyó a todos los héroes que le arrojaron, incluido Endeavor? Eso no debería ser posible. La policía debería estar pudriéndose bajo la pila de cadáveres, no aclamada con una bienvenida de héroe. Sin embargo, por encima de toda la mierda increíble que escuchó en su vida, el anuncio de que Garou no tenía Kirkles fue lo peor. Como el infierno Garous Kirkles. No existe tal cosa como un villano peculiar con un recuento de muertes tan alto. Si hubiera un Kirkles que pudiera anotar tantas muertes como las estrellas en el cielo, deberían haber aparecido hace años antes de que él naciera. En su sofá, Izuku no podía creerlo cuando escuchó de All Might, pero escucharlo del locutor en vivo borró su negación restante. En cuanto a los detalles de cómo lograron forzar el alto el fuego de Garou, decidimos no revelarlo al público. Después de todo, solo estamos ocultando información tan delicada para evitar que el cazador de héroes rompa su parte del trato, así que desaconsejo cualquier pregunta relacionada con el tema. Prometió cazar no solo a los héroes, sino también a la policía, a los funcionarios y a los del gobierno en caso de que rompiéramos nuestros juramentos, por lo que si algún reportero aún deseaba preguntar, sepa que es poniendo en peligro la vida de los demás, y la de ustedes mismos. Izuku vio a los reporteros de la pantalla retirar sus micrófonos al escuchar las consecuencias de ofender al cazador de héroes. Podía entender que All Might casi se unía a la montaña de cuerpos que crecían bajo los pies de Garou. Algunos de ellos tragaron saliva por nerviosismo como si estuvieran tragando sus preguntas con gran esfuerzo. ¿Por qué estás tan seguro de que Garou rompería su statu quo para apuntar a los medios si revelas lo que sucedió ese día? Un reportero, sin embargo, fue lo suficientemente tonto como para preguntar. Porque los héroes estaban allí y decirlo en voz alta es más que suficiente para ganarse su ira. No estoy exagerando. Te obligará a retirarte si das otro paso en este camino. A menos que quieras probar tu suerte, eso es. El reportero tonto se retiró lentamente, sus ojos mirando hacia otro lado mientras se estremecía sobre sus pies. Izuku se dio cuenta de que temía convertirse en la primera víctima mediática de Garou. Pero no respondiste sobre All Might. ¿Qué pasa con el héroe número 1 de Japón? ¿No detendría a Garou? Otra reportera, una mujer con cabello largo y castaño atado en un moño, brotó a continuación. Sí, sobre eso, Sir Teye hizo una pausa frente a la televisión en vivo. Izuku se preguntó cómo esquivaría esta pregunta espinosa. No era precisamente un simple obstáculo a sortear ya que el héroe número 1 era una de las víctimas de Garou, bueno, pseudo víctimas. Después de todo, All Might no se unió a la pila. Antes de que comenzara la persecución, All Might se enfrentó a Garou en la batalla durante la semana anterior, informó Sir Teye. ¿Eh? Izuku era como un pez mirando fijamente al cristal. ¿All Might realmente luchó contra él? ¿O fue otro engaño para alejar a los reporteros? En realidad, ¿qué haría Garou si Sir Teye se equivocara? Sin embargo, nuestro héroe número 1 no pudo derrotar a Garou. El partido terminó en un empate que lleva a que ambos combatientes se vayan con heridas graves. Sir Teye explicó inteligentemente. Oh, Izuku sonrió, encontrando sus palabras ingeniosas. Sir Teye había encontrado el término medio, una forma de evitar a Garou mientras esquivaba una bala con respecto a All Might. Lo que él, todo Japón se quedó en silencio, incapaz de entender lo que reveló Sir Teye. ¿El Hero Hunter demostró ser tan fuerte como el símbolo de la paz? Eso era algo que no todos podían esperar. ¿All Might no puede vencerlo? Los reporteros se quedaron sin palabras. Ni siquiera ellos podían entender la profundidad de su situación. De hecho, All Might todavía se está recuperando mientras hablamos, pero se iría mañana.
En cuanto a Garou, no lo sabemos, pero no recomendaría a ningún héroe que lo persiga desde este punto. No podemos salvarte si ofrezcanse el lobo en su guarida. La policía o el gobierno no ayudarán a ningún héroe que se atreva a desafiar a Garou de ahora en adelante. Las consecuencias de este pacto han sido aclaradas por el mismo Garou. Muchos adultos se quedaron en silencio, muchos más jóvenes sin palabras. En cierto modo, la inacción de Olmig contra Garou sembró semillas de sospecha en sus corazones. Aunque lo que floreció de estas semillas creció más allá de sus expectativas. Dentro de su era, Olmig imprimió una fuerte impresión en los corazones de la gente. Para ellos, Olmig no solo simbolizaba la paz, sino también la victoria contra las fuerzas del mal. Pero ese símbolo estaba perdiendo su resplandor. Podían ver las grietas formándose en el símbolo, la primera fisura ensanchándose. El cazador de héroes. El monstruo humano. El cazador entre villanos. El hombre que dejó un rastro de desesperación entre las víctimas que masticó a su paso. Su legado fue el miedo, y su historia envuelta como sombras. Garou se convirtió rápidamente en el símbolo del miedo para héroes y villanos por igual. Para las fuerzas de la luz y la oscuridad, Garou era la muerte. Él era el segador que reclama algo más precioso para él que las almas. Cosechó sus mundos y los desgarró, sus creencias y concepciones de la verdad y los desgarró, dejando solo restos sin espíritu como caparazones desechados. La población creía que Olmig podía enfrentarse a Garou, pero después de escuchar su fracaso, su esperanza se estremeció por primera vez. El miedo se había abierto camino. En el sofá con los dos individuos que estaban encima de él en la jerarquía, Garou podía sentir los rayos que quemaban su cabeza desde su derecha. Quería decirle a Gin que dejara de mirarlo como si hubiera hecho algo malo. Se sentía extraño e incómodo, una mezcla de sentimientos que se unieron en una culpa, que lo inducía a sudar y que lo estaba carcomiendo por dentro. Deja de mirarme como si hubiera hecho algo malo. Y el chico se negaba a dejar de mirarlo con esos malditos ojos estoicos. Se sentía como si el chico estuviera tratando de disparar rayos láser para perforar sus defensas y hervir su creciente culpa más allá del punto de ebullición. Peor aún, la casera ni siquiera se dio cuenta de que estaba mirando al mismo hombre responsable de enviar a los héroes al hospital con vendas y vergüenza, o que el culpable estaba sentado en el sofá de su sala de estar mientras comenzaba a comentar sobre el anuncio. Bueno, no estoy seguro de si esto es una broma o un guión mal escrito de una historia con un gran potencial. ¿Qué podría hacer la policía para obligar incluso al cazador de héroes de todas las personas a ceder? Hablaba con una mezcla de vocabulario informal y profesional. Tú eres la maldita razón. Garou reprendió mentalmente. Ella era la única razón por la que tuvo que retirarse para dejar espacio para respirar. Por mucho que odie admitirlo, estaba a la defensiva en este campo de juego. Por una vez en su vida, Garou tuvo que resolver un problema sin necesidad de violencia excesiva. Sin embargo, eso no significaba que Garou fuera inepto. Independientemente del Kirk, Garou confiaba en que solo su habilidad y experiencia podrían vencerlo. Incluso si todo el ejército de la nación lo rodeara, Garou aún saldría victorioso con insensible facilidad. Garou tenía confianza y encontró una forma de lidiar con los quirks en general. Después de todo, Garou había estudiado el concepto y la mecánica de quirks en profundidad, a través del combate directo con héroes y villanos, el mar digital de internet, la biblioteca y otras fuentes para comparar el poder con los de su mundo. Aparentemente, no todos los quirks eran seguros para el usuario y había algunas limitaciones en sus aplicaciones. Garou siempre se preguntó cuáles eran las diferencias entre quirks, poderes esper y habilidades especiales particulares de monstruos poderosos. Hasta el momento, Garou solo podía concluir que se trataba de una extraña combinación de los dos, y que el resultado era una versión monstruosa del poder de Esper. Aunque el resultado compuesto terminó con algo que bordeaba la ciencia y las tonterías infantiles, el poder Esper tenía al menos algún sentido, se dio cuenta Garou. Es como la alteración física del mundo que rodea a la persona con su mente. ¿Cómo se hizo? Garou no lo sabía en detalle, pero al menos el concepto tenía algún sentido después de estudiar a Tatsumaki en detalle en casa. Aquí, Garou no tenía ni idea de cómo funcionan sus poderes aparte de la mutación desenfrenada. Todo lo que sabía era que había un hardware y una fuente de energía en cada usuario de Kirk. El hardware era la estructura molecular misma del ADN del individuo, mientras que la fuente de energía era el biocombustible enigmático que alimentaba esos quirks.
La ciencia todavía estaba subdesarrollada hasta el momento, pero Garou detectó una ligera diferencia entre los fenómenos inducidos por un Kirk y los causados naturalmente. Había energía detrás que Garou podía manipular hasta cierto punto, aunque se limitaba a desviar, redirigir o resistir, no negar como con Eraserhead Kirk. Garou no podía hacer nada más, ya que solo podía tocar la esencia de ciertos fenómenos causados por Kirk, como llamas o explosiones de energía. Sin embargo, si Another Kirk pudiera anular las peculiaridades sin fallar, entonces Quirks podría ser derrotado. Principalmente, para parar y redirigir el poder de Quirks a través de su propio poder. Por ejemplo, había un héroe que podía disparar un rayo que generaba desde lejos. Luego conoció a un villano que podía almacenar y redirigir la electricidad del área circundante. El villano era más débil que el héroe, pero Garou notó una ligera diferencia. El primero no se hizo naturalmente, algo forzado a existir a través de medios que él no conocía, lo que lo corrompió un poco en un grado menor. En resumen, no se sintió como un rayo natural. Garou aún podría eliminarlo como si estuviera rechazando la existencia misma del rayo y el don fuera lo suficientemente débil. Y el Kirk de ese héroe no era muy fuerte en comparación. El segundo, sin embargo, se sintió sin adulterar, puro. Aunque Garou todavía podía anularla con una voluntad y un poder abrumadores, al final, aún podía sentir la pureza de la electricidad, ya que le costó un poco más de esfuerzo, muy leve, aunque el contraste seguía ahí. Hizo que Garou se preguntara, si las habilidades de Quirks inducían ciertos fenómenos que deberían ser imposibles artificialmente, entonces, ¿cómo funcionaba sin matar al usuario de alguna manera? ¿Qué fue lo que impidió que dañara al poseedor? ¿Algo impedía que los Quirks dañaran directamente al usuario? Bueno, a la mayoría de ellos. El mismo mecanismo de seguridad no existía o tenía fallas en otros usuarios de Kirk, haciéndolos, algo defectuosos o casi sin Kirk. La aleatoriedad tenía un inconveniente después de todo. Garou quería saber si podía explotar esta verdad mediante el desarrollo de una técnica que pudiera resistir cualquier forma de poder Kirk en esta tierra. Aún así, había un problema para lograr esta habilidad, debía enfrentarse a un usuario de Kirk que podría llevarlo al límite o enfrentarse a muchas Quirks a largo plazo. No hay alternativas de otra manera. Garou puede ser un genio, pero no fue un hacedor de milagros. Este campo era demasiado ajeno y extraño para que su sentido común lo digiriera, lo que podría costarle años ser pionero y perfeccionarlo. Tal vez amenazaron las cosas de Garou. Devuelto a la realidad por el desdén de Gin, Garou lanzó su mirada en su dirección, viendo su sonrisa tímida. ¿Por qué eres pequeño? Garou rechinó los dientes antes de ocultar rápidamente su frustración en su rostro cuando Tsukiana se volvió hacia él. Gin, no digas tonterías. Todos sabemos que Garou no es así, a menos que encuentren su diario. Tsukiana se rió de la última parte. Garou solo se enfureció más y sus dientes rechinaron como dos hileras de piedras de afilar. Solo sirvió para que Gin se riera más, cuando su sonrisa se hizo más amplia al verlo, y eso enfureció a Garou como echar aceite a una llama que crece. Disculpe, pero permítame verificar su declaración. Sir Teye, si lo que escuché es correcto, entonces, ¿el cazador de héroes ha declarado a Osu como su territorio? ¿El gobierno también ha aceptado sus demandas? Otro reportero pidió aclarar el resumen del sorprendente anuncio de Sir Teye. Por mucho que me duela confesarlo en la televisión en vivo, tus preocupaciones son ciertas. Frente al poder abrumador de Garou, ni siquiera el primer ministro de Japón pudo rechazar o eludir furtivamente las demandas de Garou, ya que las garras de Garou se habían hundido en los corazones de nuestro gobierno también. Se nos advierte que Garou pondrá su mirada en los miembros gobernantes de Japón si cruzan la línea que Garou talló en el límite con los fragmentos de nuestro orgullo. El silencio inundó la pantalla ya que nadie más se atrevió a seguir con el tema. Por lo general, era el deber de los medios profundizar más, para alcanzar la perla debajo de la ostra que tenían ante ellos. Pero no esta vez. Se dieron cuenta de que habían cruzado las fronteras hacia una nueva era, una página de la historia que se desarrollaba sin herramientas que guiaran sus manos a lo largo del viaje. Al menos eso era lo que creía Garou. Cuando quiso poner fin a la era de los héroes, esperaba poderes que pudieran arrasar ciudades, mover montañas con cada golpe. Poderosos enemigos capaces de romperle los huesos y derribarlo una y otra vez. Pero todo lo que se necesitó en este mundo fue amontonar cuerpos de héroes, golpear a una luminaria lisiada de esta era y aterrorizar las calles durante casi 4 meses. Era tan horrible que incluso echaba de menos al viejo después de un mes de cacerías interminables.
Tal vez es hora de que encuentre un camino de regreso a casa. Garou no sabía cómo se las arregló para llegar aquí en primer lugar. Espera, casi se olvidó de hacerlo porque el mundo en el que se encontraba es tan extraño que tomó toda su atención, eso y estaba saturado de héroes. Si bien le gustaba el hogar que compartía el niño, Garou todavía necesitaba rastrear la fuente de su venida aquí de una forma u otra, y si el camino a casa todavía estaba abierto o bloqueado para él. La pregunta es, ¿por dónde?